Los pueblos aborígenes vivían en el territorio de lo que hoy es Argentina mucho antes de que llegaran los españoles. Se estima que esos primeros habitantes llegaron a lo que es nuestro país alrededor del año 12.000 antes de Cristo. Algunos vivían en las montañas, otros grupos cerca de los ríos, otros en la selva. Para conseguir su alimento, fabricar la ropa, tener dónde dormir, usaron distintos recursos que había en la naturaleza, los ríos y los mares para pescar, los suelos para cultivar, frutos para recolectar, animales que iban cazando, pero tuvieron que conocer muy bien las características del lugar donde habitaban. Saber, por ejemplo, si llovía mucho o si llovía poco, en qué época del año había más o menos clases de animales que de otras, cómo cultivar en la montaña o en el medio de la selva, qué armas podían fabricar. Después de hacer muchas observaciones, de probar, de equivocarse, idearon técnicas que le permitieron ir adaptándose al ambiente, pero no todos hicieron las mismas cosas ni en el mismo tiempo. Los grupos que se encargaban de conseguir su alimento cazando, pescando, juntando frutos y raíces, necesitaban trasladarse de un lugar a otro. Es por eso que estos grupos que no vivían siempre en el mismo lugar se los llama nómades. Nosotros podemos hacer una caracterización de dónde se ubicaban estos grupos cazadores, recolectores en nuestro país. Podemos detectar 4 grandes sectores, en todo lo que es la parte de Tierra del Fuego, en el resto de la Patagonia, en la actual provincia de Buenos Aires y en los montes del norte que ocupaban las regiones actuales de las provincias de Chaco. Algunos pueblos también fueron los primeros agricultores, es decir, sabían sembrar y cultivar, sabían que esas plantas que antes recolectaban se podían volver a tener con solo plantar una semilla. Los grupos que sembraban y cultivaban construyeron sus viviendas cerca de los cultivos y tenían que cuidar que las plantas crecieran, vigilar que los animales y las plantas no las destruyeran, y esos pueblos que vivían siempre en el mismo lugar se los llamó sedentarios. Nosotros podemos ver, en el caso de nuestro país, los pueblos agricultores también se clasifican en 4 grandes grupos, como los cazadores, y los ubicamos en la zona del noroeste, en la zona del centro del país, en las actuales provincias de Córdoba y San Luis, por ejemplo, en el litoral, rodeando las costas del río Paraná, y en entre ríos y selvas, en toda la parte selvática del noroeste del país, como por ejemplo la actual provincia de Misiones. Hicimos un recorrido sobre cómo llegan los primeros aborígenes que estaban en el actual territorio argentino y qué actividades cada uno de ellos desarrollaban.